Lo dicho, bienvenidos y buenos días. Gracias por asistir a este nuevo webinar llamado Anatomía de un ataque de CryptoLocker. Bueno, CryptoLocker ya sabéis que está siendo muy comentado, sabéis que está siendo muy temido, ¿de acuerdo? Y vamos a dar pues unas pequeñas claves gracias a Sophos de, bueno, pues en qué consiste, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos hacer, qué recomendaciones podemos tomar, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, presentarme. Mi nombre es Ricardo de la Quintana, está ahí mal escrito, perdonad. Soy ingeniero preventa de seguridad de TI en Ahoman Asociados, ¿de acuerdo? Ingeniero preventa no significa o no es otra cosa que la capacidad de prevender o venderos a vosotros, a los partners, ¿de acuerdo? O ayudaros a vender al cliente final. Ahí tenéis mi Twitter y también tenéis mi correo electrónico, mis datos, por si necesitáis pues, contactar conmigo, pues estaré encantado. Bien, vamos a dar un pequeño vistazo a Sophos, ya que nos promociona este webinar, ¿de acuerdo? O que es una herramienta que nos va a ayudar, o es colaborativa y nos va a ayudar precisamente a protegernos de este tipo de ataques, de ransomware, ¿ok? Bueno, es una compañía, en primer lugar, europea, eso es bastante bueno, sobre todo básicamente porque seamos capaces, o son capaces, mejor dicho, de cumplir toda la ley orgánica de protección de datos, la nueva directiva europea, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Al estar ubicados aquí en Europa, concretamente en Oxford, un pueblecito muy cerquita de Oxford. Bueno, tienen pues esos tantos millones de facturación el año pasado, 2.200 empleados, ¿de acuerdo? Pero importante es saber que tiene una oficina en España, concretamente en Madrid, que el soporte que ofrece es completamente en castellano, ¿de acuerdo? Aquí en España. Y sobre todo, muy importante, es que al tener tantas oficinas, como estáis viendo ahí en el mapamundi, tiene tantas oficinas que tiene los laboratorios situados, ¿de acuerdo?, en 3 puntos estratégicos del globo terráqueo. ¿Ok? Esto significa que al menos siempre hay un laboratorio, ¿vale?, un Sophos Labs, que está siempre en contacto, por así decirlo, con los clientes, en el sentido de que está pendiente de, pues, de nuevas vulnerabilidades, nuevos tipos de amenazas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? También es muy importante saber que Sophos, bueno, pues que fueron los primeros, por ejemplo, creadores de antivirus que utilizaban checksum, es decir, hacían una especie de hash del ransomware o del virus, ¿de acuerdo? Y eso fue luego un estándar para la comunidad. También fueron los primeros en crear las firmas, ¿de acuerdo? Firmas de aplicaciones, firmas de virus, precisamente porque checksum no era del todo seguro. Y bueno, esta gente de Sophos pues inventó o creó, ¿de acuerdo?, ese modelo de detección basado en firmas. Precisamente por esos skills, de acuerdo, que adquirieron en el pasado, de acuerdo, pues muchos fabricantes de otras tecnologías o de tecnologías similares, pues lo que hacen es apoyarse en motores, por ejemplo, en motores de detección, pues de Sophos, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues veis ahí Juniper, bastante comentado, IBM, Cisco, ¿de acuerdo? Y ese modelo de negocio es como empezó, así es como empezó básicamente Sophos, simplemente fabricando para terceros, ¿de acuerdo? Hasta que, bueno, decidió montarlo, por así decirlo, por su cuenta y sacar sus propios productos, ¿de acuerdo? Basados precisamente en esa experiencia o en ese expertise que tenía de vender a fabricantes de terceros, ¿de acuerdo? Hablando de Sophos Labs, bueno, pues aquí tenemos algunos de los datos, ¿no? Como estáis viendo, hay 150.000 URLs sospechosas diarias son analizados por esta gente de Sophos Labs, ¿vale? Otros 200.000 ficheros maliciosos diarios, ¿de acuerdo? Y muy, muy importante, esos 600 millones, ¿de acuerdo?, de lookups. Estos lookups, esos que estáis viendo aquí abajo a la derecha, en azul, ¿de acuerdo? Esos 600 millones de lookups no es más que cada vez que se descarga un fichero, etcétera, etcétera, ¿ok?, pues se consulta precisamente con Sophos Labs para ser analizado. Es decir, no están actualizados los equipos a la última hora o ni siquiera en la última minuto, quedaría completamente desfasado. Sophos lo que pretende es estar en el último segundo, es decir, justo antes de bajarse pues un fichero, ¿de acuerdo?, lo envía a Sophos Labs y dicen, oye, ahí
¿Tenemos experiencia de qué es esto? ¿Sabemos si esto es bueno o esto es malo? ¿De acuerdo? Esos son los lookups diarios, ¿ok? Bueno, y hoy nos vamos a centrar en la parte de CryptoLocker y los ransomware, ¿de acuerdo? Vamos a ver, bueno, pues que CryptoLocker es un tipo de ransomware y que consiste un ransomware. Básicamente un ransomware no es más que un tipo de cifrado, ¿de acuerdo? Es un tipo de ataque, por así decirlo, ¿de acuerdo? Que va mutando y que en función del tipo de cifrado, pues va a ser más efectivo o menos efectivo, o más complejo o menos, ¿de acuerdo? Como estáis viendo ahí. Como estáis viendo, hay tres tipos, o así lo han catalogado, tres tipos de ransomware, ¿de acuerdo? Está el simple, intermedio y el complejo, y en función del tipo de cifrado, pues seremos capaces de recuperar esos datos. Evidentemente, si unos datos han sido cifrados, ¿de acuerdo?, con una tecnología de cifrado, pues, ya conocida, pues, por ejemplo, con AES-64 o con AES-128, bueno, pues, se estima o se sabe que ese tipo de cifrado se puede romper, ¿de acuerdo? Pero, en cambio, si tenemos un tipo de cifrado, pues, más complejo, como, por ejemplo, el cifrado de llave pública, que lo vamos a ver ahora precisamente es cómo funciona CryptoLocker, pues es muy difícil recuperar los datos, básicamente porque se estima que esté en el orden de millones de años o de miles de años, depende del caso, ¿de acuerdo?, el hecho de poder reventar ese tipo de cifrado. Vamos a ver un poco las fases de ataques de un CryptoLocker, ¿de acuerdo? Bueno, la primera fase es la fase de instalación, en la que la víctima pues, empieza a ser infectada, ¿ok? Se baja pues, un PDF, o pincha en un link, se baja un exe, o algo que viene por ahí embebido, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y eso lo ejecuta. En cuanto que lo ejecuta, lo que hace es, o lo primero que hace el ransomware, ¿de acuerdo?, es meterse dentro de la clave de registro de Windows. Eso lo que le permite es tener una persistencia bastante estable, precisamente porque al meterse en el registro de Windows, cada vez que se inicie de nuevo la máquina, ese virus va a estar ahí, o ese malware, por así decirlo, ¿ok?, va a estar ahí persistente. El segundo paso que comete el ataque, ¿de acuerdo?, es contactar con el servidor de comando y control. Aquí lo han llamado headquarters, pero es un servidor de comando y control que no es más que servidores del atacante, ¿vale? Servidores, y hablo en plural, ¿de acuerdo?, porque en muchas ocasiones es más de uno, ¿de acuerdo?, que lo que hace es simplemente hacer un handshake, es decir, habla directamente con ese servidor de comando y control, le dice, hola, soy el PC de fulanito, con el ID tal, tengo la IP, la que sea, ¿de acuerdo?, y ya me he metido en la clave de registro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues en ese momento, ¿de acuerdo?, es donde se intercambian las llaves. Vale, pues te vas a cifrar con esta llave, le dice el servidor de comando y control, ¿de acuerdo? Y una vez que te has cifrado con ese tipo de llave, ¿de acuerdo?, lo que vas a hacer es eliminar la llave que has utilizado para ser cifrada, ¿de acuerdo?, la eliminas del PC. De esa manera, ¿de acuerdo?, queda completamente cifrado, ¿ok?, y la llave con la que se ha cifrado, por así decirlo, la tira, la borra, la elimina, ¿ok? Es decir, que por mucho que busquemos dentro de nuestro disco duro ya cifrado, ¿de acuerdo?, con este tipo de ataque, pues ya es imposible, ¿de acuerdo?, imposible poder recuperarlo. Ya os digo, dependiendo del tipo de ataque de ransomware, pues si es con un cifrado simple, pues puede ser que sin tener la llave seamos capaces de descifrarlo, pero si se ha hecho con un algoritmo complejo de cifrado, pues tardaríamos pues millones de años o miles de años, depende del caso, ¿de acuerdo?, en poder descifrarlo, ¿vale? Y eso es lo que le hace tan potente. Lo que le hace tan potente es que no estamos utilizando ningún tipo de virus conocido ni nada por el estilo, sino que estamos utilizando algo completamente legítimo, que es poder cifrar algo, ¿de acuerdo? Es decir, es un protocolo específico, un protocolo de cifrado, ¿ok? Y por eso pasa a ser indetectable, ¿vale? La siguiente fase, o la última fase, es la fase de extorsión, ¿de acuerdo? Es la fase en la que, fenomenal, bueno, pues yo ya te he cifrado, he borrado esa clave local, o esa clave privada, ¿ok? La he borrado.
de tal manera que no puedes de ninguna de las maneras descifrarlo. Y entonces es el momento en el que te saca una pantallita cuando inicias, ¿de acuerdo? Y te dice, oye, tus datos han sido cifrados. Si quieres recuperarlos, pues nada, paga un Bitcoin, ¿vale? Paga un Bitcoin o paga, pues lo que sea, o ingresa un dinero en esta cuenta. Al principio, esto ya os digo que CryptoLocker en sus primeras versiones, pues estamos hablando de finales del 2012, principios del 2013. Lo que pasa es que ahora ha habido una oleada bastante grande y por eso pues nos ha parecido bastante interesante sacar este tipo de webinars precisamente para mostraros cómo funciona y cómo ponernos al día y pararlo, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué utilizan BitLocker? Bueno, perdón, ¿por qué utilizan Bitcoins? Bueno, pues utilizan Bitcoins básicamente porque, como sabéis, es una moneda de confianza de comunidad, es decir, no está regulada por ningún tipo de organismo, ni ningún tipo de banco europeo, de España o de algún sitio, ¿de acuerdo? Y se supone que es inrastreable, es decir, se supone que tú puedes hacer un pago en Bitcoin y ese pago es una transacción, por así decirlo, peer-to-peer, ¿de acuerdo? Que nadie más tiene constancia de ese tipo de transacción, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy, muy difícil, ¿ok?, seguir la pista o tirar de ahí del hilo, ¿de acuerdo? Por eso, Bitcoin pues está teniendo una fama un poco regulera, precisamente porque es la moneda de cambio de precisamente de ciberdelincuentes o ciberterroristas, ¿de acuerdo? Vale. Por tanto, vamos a definir un poco CryptoLocker, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya hemos visto que es un ransomware que cifra los documentos y demanda un rescate, ¿ok? Y normalmente entra pues por el típico mail, ¿de acuerdo? Es la el primer vector de infección, ¿de acuerdo? Pues un mail que te llega y te dice, hola, no sé, este es un aviso de que tiene usted un paquete que recoger en correos, ¿no? Muy típico, ¿vale? Pues el sistema de correos nacional, ¿de acuerdo? Que te manda un email y te dice que, bueno, que si quieres recoger el paquete, pues que te descargues pues un justificante o que mires el tracking de ese paquete que te han enviado, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso normalmente va embebida dentro de un PDF. Dentro de ese PDF, en realidad, lo que va es un ejecutable y dentro de ese ejecutable es donde reside precisamente ese pequeño ransomware, ¿de acuerdo?, que es el que va a establecer de nuevo con la conexión contra esta gente del servidor de comando y control y en donde empieza el proceso y finaliza con la extorsión, ¿vale?, con previa borrado de llave. Esta es la típica pantallita que te sale, tus ficheros han sido cifrados utilizando RSA 2048, o sea que es imposible que puedas recuperarlos, pero si quieres recuperarlo, pues nada, clic aquí siguiente, paga, pues, como estáis viendo ahí, pues 100 euros o 100 dólares con bitcoins, ¿de acuerdo? Y directamente pagas y se supone que te envían precisamente esa clave de descifrado, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo funciona internamente? Bueno, pues el equipo, una vez que ya tiene el CryptoLocker dentro, ¿de acuerdo? Lo que hace es contacta por primera vez con los servidores de comando y control. De, hola, ya me he metido en el registro de Windows, ¿ok? Y soy el identificador de PC número tal, ¿de acuerdo? Tengo esta IP, ¿ok? Y soy un Windows modelo, ¿ok? Pues un Windows 7 o un Windows Vista o todavía un XP o lo que sea, ¿de acuerdo? Y se lo pasa al servidor de comando y control. ¿Qué es lo que pasa? Que esta comunicación, esta primera comunicación, lo que hace CryptoLocker es ofuscarla, ¿de acuerdo?, dentro de montones de peticiones de DNS, montones de peticiones a IPs públicas, etcétera, etcétera, precisamente para ocultarlo a nuestros firewalls, ¿de acuerdo? Porque si no, sería tan simple como haber detectado que hay un fulano, ¿de acuerdo?, que ha hecho una petición, ¿de acuerdo?, a un servidor en concreto, con una IP en concreto, y ya podíamos por lo menos ahí tirar un poco del hilo. Pero ¿qué es lo que hace? Que lo ofusca dentro de un montón de conexiones para que precisamente tardes mucho en discernir a ver cuál es realmente el servidor de comando y control entre todas estas peticiones que ha hecho el equipo, ¿de acuerdo? Una vez que ha contactado, bien, pues el servidor de comando y control le dice, fenomenal, toma, cifra con esta llave, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se intercambian, hacen ese handshake de llaves, ¿de acuerdo? Una vez que han hecho ese handshake de llaves, lo que hace, ¿de acuerdo?, es fenomenal, cifro, y una vez que lo he cifrado, pues lo que hago es, le mando una lista de ficheros, ¿de acuerdo? Le mando una lista de ficheros a ese servidor de comando y control,
y le digo, vale, te envío la clave con la que he cifrado, ¿de acuerdo? Porque yo la voy a borrar. ¡Pum! Y se la manda, ¿vale? Y esta es, de hecho, parece hasta bonito, ¿vale? Es de tan currado que está, ¿de acuerdo? Parece hasta bonito, porque está muy bien pensado tratando de ofuscar la comunicación, ¿de acuerdo? Utilizando precisamente una herramienta de cifrado que es perfectamente legítima e indetectable por ningún tipo de antivirus. Ningún tipo de antivirus te puede decir, oye, que algo te está cifrando. No, porque puede ser el propio administrador mediante pues, BitLocker o el que sea, ¿de acuerdo? Está cifrando los datos. Eso, el antivirus no tiene que intervenir para ahí, ¿vale? Entonces, ¿por qué falla mi protección? Nos preguntan muchas veces. Oye, que yo tengo un antivirus, ¿por qué me infecto? Bien, pues ahí es donde reside la gracia de este asunto. Y es que para un antivirus como tal, un antivirus tradicional, ¿de acuerdo? Esto es indetectable. Porque un antivirus tradicional, recordar que lo que hace es, tiene una base de datos de virus, y lo que hace es comparar que lo que se está ejecutando en memoria, esos segmentos de código que se están ejecutando en memoria, corresponden o no con un fichero o una parte de un fichero de código, de acuerdo, de mi base de datos de virus. Si coinciden, pum, lo paro. ¿Que no coinciden? Pues no lo paro, porque puede ser código legítimo, ¿vale? Y ahí es donde está el problema. Dice, oye, que yo tengo un anti-spam. ¿Por qué he recibido un link de correos diciendo que tal? Bueno, porque puede ser legítimo, ¿de acuerdo? No todos llegan, depende del tipo de anti-spam que tengas, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que muchas veces pues se cuelan, ¿vale? Muchas veces el spam se sigue colando, ¿vale? Hasta hace poco era el primer vector de infección a nivel mundial, ¿ok? Ahora están cambiando las cosas y el primer vector es directamente la web, ¿ok? Pero siguen entrando pues algunos spam, ¿de acuerdo? Y dicen, y por último dicen, oye, pero si yo tengo un super firewall que me he gastado una pasta y no lo ha detectado. Bueno, pues es que igual no lo ha detectado porque utiliza protocolos estándares. Utiliza protocolos con puerto 80, HTTP o HTTPS, ¿de acuerdo? Precisamente utilizando HTTPS, ¿de acuerdo? Que también es donde está la gracia, que son los CryptoLocker más modernos ya utilizan HTTPS, porque saben, porque el desarrollador que desarrolla los malos, ¿de acuerdo? Los ciberdelincuentes, saben que el 80 o el 90% de las empresas no están inspeccionando el tráfico HTTPS precisamente porque tienen que tener un certificado firmado por VeriSign o por lo menos que lo reconozcan o que sea válido para precisamente las máquinas, porque si no les va a dar un error, van a llamar a helpdesk, oye, que aquí me sale una alerta de seguridad del cifrado, perdón, del certificado, que qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, pese a tener antivirus, pese a tener anti-spam y pese a tener firewall, ¿de acuerdo? El CryptoLocker sigue funcionando. Y aquí, pues, la grandeza precisamente de este CryptoLocker y tenemos que saber cómo funciona, ¿de acuerdo? De hecho, este es el meollo, dice, los atacantes solo tienen que tener éxito una vez. Con una vez que entre un spam, ¿de acuerdo?, dentro de la bandeja de un usuario iluso, vamos a llamar al pobre, ¿de acuerdo?, ¿vale?, es suficiente para infectar toda la red. Mientras que las medidas de seguridad, como estamos viendo en la slide, ¿de acuerdo?, deben hacerlos bien, siempre, al 100%. Es decir, el 100% del tiempo tenemos que estar pendientes de qué es lo que está pasando, qué es lo que está, hacia dónde se están yendo las comunicaciones, qué es lo que nos estamos bajando, qué tipo de certificado estamos presentando, estamos inspeccionando HTTPS sí o no, etcétera, etcétera. De hecho, la gente de Sophos nos manda un ejemplo, y es un ejemplo muy tonto, un ejemplo muy chorra, ¿de acuerdo?, pero es un ejemplo 100% válido. En el ejemplo, lo único que se hace editando con Notepad, mediante estas 4 líneas de código, ¿de acuerdo?, es utilizar WinRAR. Todo el mundo sabe lo que es el RAR, ¿de acuerdo?, pues esta capacidad de compresión. Pero ¿qué pasa? Que con esa compresión también podemos ponerle una password, ¿de acuerdo? Comprimimos algo y lo podemos cifrar o lo podemos poner una password precisamente para poder acceder a ese RAR, a ese punto RAR que está cifrado o que está compreso, ¿de acuerdo? Esa password, ahí estáis viendo, RAR A-R, ¿de acuerdo?, cuya password es password, ¿de acuerdo? Y dice que te vas al homepath /downloads /datoscifrados.encrypted y ahí es donde lo vas a dejar y vas a cifrar todos los documentos .docx, ¿de acuerdo?, que veas en homepath /documents, ¿de acuerdo? Y una vez que tengas eso, le muestras por pantalla un datos cifrados, dame la pasta, ¿vale? Como veis, es completamente absurdo. Es decir, con 4 líneas de código, lo único que estamos diciendo es, coge
utilizando este tipo de ejecutable .rar, ¿de acuerdo? Y cifras esos documentos, ¿vale? ¿Qué es lo que hicieron luego? Pues convirtieron ese bat en un .exe. ¿Por qué? Porque efectivamente los .bat sí que es cierto que son más susceptibles pues, por firewalls, etcétera, etcétera, a ser inspeccionados. Los .exe también, pero los .exe muchas veces son más complejos precisamente de inspeccionar porque el .exe es como todo el mundo sabe, pues es la extensión de ejecutable, ¿de acuerdo? Que no siempre es inspeccionada y depende de qué privilegios tengas en la máquina, pues puedes ejecutarlos o no. Una vez que lo tengamos, así es lo que se vería, ¿de acuerdo? Va, busca esos ficheros .docx, ¿de acuerdo? Los cifra, poniéndole la password, ¿de acuerdo? Y le dice, datos cifrados, dame la pasta. Ya está. De hecho, la gente de Sophos subió ese ransomware.exe, lo subió a Virus Total, que como sabéis es una página que lo que tú le haces es, tú le subes un fichero o tú le subes una URL o lo que sea y te la analice con más de, como estáis viendo ahí, con 57 motores de antivirus para ver que te diga si es un virus. De hecho, ahí estáis viendo que hay 4 fabricantes de antivirus que lo detectan como un virus, pero en realidad es un falso positivo porque no es un virus, lo único que le está diciendo es, ojo, utiliza el RAR para cifrar estos ficheros, ¿de acuerdo? Así que, una vez que hemos metido miedo, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos protegemos de todo esto? Porque parece difícil, de hecho es difícil, ¿de acuerdo? Bueno, pues la gente de Sophos lo que dice es, bien, es un ataque sofisticado, es un ataque dirigido, ¿de acuerdo? Es un ataque de última generación de los ATP, que se llama, de Advanced Threat Protection, ¿ok? Lo que consiste, lo que debemos de hacer es reducir el área de ataque. Es decir, si tratamos de cerrar todas las puertas, si tratamos de inspeccionar absolutamente todo, si somos cada vez más herméticos desde el punto de vista de la seguridad, ¿de acuerdo? Pues tendremos más capacidad o más seguridad y por tanto tendremos seremos menos vulnerables a este tipo de ataques. Por tanto, Sophos lo que nos dice es, vale, para combatir CryptoLocker, ¿vale? Lo mejor es reducir el área de ataque. ¿Cómo puedes reducir el área de ataque? Mediante protección. ¿Qué tipo de protección? Bien, punto número 1. Tienes que tener un endpoint, ¿vale? Es decir, tienes que tener un antivirus que sea capaz de ver el comportamiento, es decir, que sea capaz de ver qué es lo que está haciendo un ejecutable o qué es lo que está haciendo un PC, dónde se está conectando, etcétera, etcétera. Es decir, tienes que tener un endpoint que tenga firmas de IPS. Todos sabemos lo que es el IPS y todos sabemos que el IPS, recordamos que sobrecarga nuestros firewalls y muchas veces lo tenemos que deshabilitar porque es un follón, etcétera, etcétera. Bien, pues lo que se pretende o lo que Sophos dice es, vale, no solo tengas un IPS perimetral, sino también has de tener un host IPS, que es el que estáis viendo en el medio, ¿de acuerdo? Este host IPS, que es capaz de hacer lo que hace un IPS de manera perimetral, pero dentro y aplicado única y exclusivamente a esa máquina. De tal manera que esté donde esté esa máquina, está inspeccionando dónde está yendo, qué está haciendo ese ejecutable. Ojo, que está escribiendo en el registro de Windows, por ejemplo, ¿de acuerdo? Muy importante también, filtrado web. Pero ojo, ese filtrado web o ese firewall UTM, ¿de acuerdo? No solo tienen que tener cabida en el mundo perimetral, es decir, en el mundo convencional que conocemos todos de, vale, estoy dentro de la oficina y no puedo navegar a ciertas páginas web porque lo impide el administrador porque no son seguras. Fenomenal. Eso está fetén. Pero ¿y qué pasa si ese usuario saca ese portátil de mi corporación? Si está, pues yo qué sé, en un hotel o en su casa con la Wi-Fi. Pues también tiene ahí un problema, porque ahí no tiene nada que le está protegiendo, no tiene un firewall ahí que le está protegiendo perimetral. ¿De acuerdo? Tenemos que tener algún tipo de filtrado que vaya embebido dentro del propio host y pese a estar fuera de la oficina, ¿de acuerdo? Tenga las mismas políticas que estando dentro de la oficina. Oye, si yo dentro de la oficina no te dejo que te vayas a Juarez.ez, ¿de acuerdo? Tampoco te voy a dejar aunque estés estando en tu casa con la Wi-Fi. Es lógico, ¿de acuerdo? Y por último, tendremos que tener un filtrado anti-spam exhaustivo. Tendremos que tener un filtrado anti-spam exhaustivo que sea capaz de ver el body y dentro del body que sea capaz de ver los links, ¿de acuerdo? Hacia dónde van. Oye, este link resulta
te pones el ratón por encima y dice, oye, este link va a una IP muy rara, o una IP cortada, de estas segmentada, etcétera, etcétera. Ojo, pues ten cuidado, ¿de acuerdo? Y muy, muy importante, no solo reducir esa área de ataque, sino sensibilizar a los usuarios. Esto, de hecho, es capital. Nosotros estamos ya hartos de decir que tenemos que promocionar dentro de nuestros usuarios o dentro de nuestro staff, ¿de acuerdo? Que no se fíe de nadie. Eso es como cuando éramos pequeñitos que nos decían en casa, oh, no hables con extraños, no hables la puerta a nadie. ¿Por qué te decían? Precisamente porque tienen que sensibilizar para que no pase nada, ¿de acuerdo? Si sensibilizamos a los usuarios y les decimos, oye, jamás abras un correo electrónico sospechoso, ¿vale? Vamos a ver, si yo no juego a la lotería y me llega un email diciendo que has ganado a la lotería, haz clic aquí para recibir tu premio, ¿qué clase de persona hace clic ahí? Pues con perdón de la expresión, un iluso, ¿de acuerdo? Un tío que dice, pues he ganado la lotería, pero si no juegas, ya, pero ¿qué dice que he ganado? Ya, bueno, o correos. Si yo en correos no les he dado nunca mi dirección de correo corporativo, no tienen mi correo corporativo, ¿para qué me mandan un correo a mi correo corporativo diciendo que tengo un paquete aquí para recibir? No, si me lo mandan a mi Gmail o me lo mandan a tal, bueno, pues a lo mejor sospecho menos, pero a mi correo corporativo, no. Ahí, ojo, no hay que caer en esa trampa, ¿vale? Segundo punto, jamás clicar en adjuntos, ¿de acuerdo? De esos emails sospechosos. Vale, una vez que lo he detectado, pues, ojo, avisa a tu administrador. Oye, que fíjate que esto será spam de verdad, o será un falso positivo, o no, o esto es bueno, o esto es malo. Mejor pregúntalo, pero no cliques en un PDF que tiene con extensión .exe. Tenemos que concienciar a los usuarios que no sean usuarios ofimáticos tal cual, ¿de acuerdo? Y que no nos vengan, porque antiguamente, o todavía siguen, por desgracia, ¿de acuerdo? Muchos usuarios que llaman a Helpdesk diciendo, oiga, perdone, es que no encuentro la N gorda del Word. Macho, pagaros un curso de ofimática. ¿Cómo que no encuentras la N gorda del Word? A ese usuario, si le dicen que le ha ganado la lotería y le llega por correo, va a pinchar seguro. Pues tenemos que, de alguna manera, concienciar a sus usuarios. Eso es capital, ¿de acuerdo? Por último, nunca descargar e instalar ejecutables en la vista de administrador. Y esa es la panacea del asunto. ¿Por qué? Porque muchas veces, precisamente, teóricamente esto suena muy bien, porque dices, vale, pues yo les quito los privilegios de administrador y a correr. Pero ¿qué es lo que pasa? Que siempre hay los típicos usuarios que necesitan ejecutar pues unos .exe, pues unos lo que sea, ¿de acuerdo? Y sin ese tipo de privilegios, pues bueno, pues no puedes. Bueno, pues ahí tenemos ya la nueva capacidad que por suerte o por desgracia nos ofrece Windows 7, Windows 8. Ciertas aplicaciones poderlas ejecutarla como administrador, ¿de acuerdo? Sin necesidad de ser administrador. Otras aplicaciones no. Ojo, estas no las quiero ejecutar como administrador. De ahí que es muy importante el tema, y es capital, ¿de acuerdo? Pues el tema de las GPOs, ¿de acuerdo? Y, perdón, esto sí que es por último, nunca clicar en un enlace de un correo electrónico no deseado, ¿vale? Es decir, si te llega el link de haga clic aquí para ver el premio que ha ganado usted en la lotería de los euromillones, ¿de acuerdo? Pues no hagas clic. Es más, es que esos correos, la primera vez o la primera pista que nos pueden dar es que nunca están escritos 100% bien en español, ¿de acuerdo? Siempre hay una errata, siempre hay una falta de ortografía enorme que te hace chirriar y dices, uy, ¿qué es lo que pasa? O ñes que no se reconocen, ¿de acuerdo? Nuestro idioma, por suerte, pues es distinto a otros idiomas, en el sentido que tenemos caracteres ASCII, de acuerdo, que no tienen otros. No es algo trivial, sino que es muy importante nuestra acentuación, ¿de acuerdo? Si hay correos que están mal escritos, pues ya sospechar, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Y ante la duda, avisar al jefe, avisar al administrador, que es tu amigo, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que promover siempre. Bien, ¿qué soluciones de seguridad ya hemos visto? Que Sophos provee unas soluciones de seguridad precisamente para eliminar o para parar o para detectar precisamente CryptoLocker, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué soluciones de seguridad tiene? Pues como estáis viendo, la idea que tiene Sophos es de proteger al usuario esté donde esté, ya esté en su casa, por Wi-Fi, o esté en la oficina también por Wi-Fi, o esté en la oficina por red LAN corporativa, ¿de acuerdo? O en una oficina remota, o donde sea, ¿de acuerdo? Trata de cerrar ese círculo de la seguridad. ¿Cómo? Pues protegiendo dispositivos móviles.
cifrando portátiles o cifrando carpetas o cifrando NASes o temas por el estilo, creando wifi seguros con SSIDs ocultos que están aislados puntos unos de otros, ¿de acuerdo? Capacidades, por ejemplo, de antivirus o anti-malware con host IPS dentro del propio equipo, etcétera, etcétera. Es decir, nos oferta, ¿de acuerdo?, una gran capacidad de herramientas precisamente para hacer frente a todos estos tipos de amenazas. En concreto, la parte de Sophos Endpoint Protection, desde mi punto de vista, es de los mejorcitos que podemos crear, que podemos buscarnos en el mercado. Porque el propio Sophos Endpoint Protection, fijaos que ya no dice, hola, soy un Sophos antivirus, sino Sophos Endpoint, es decir, soy algo más que un antivirus. Porque dentro del propio endpoint ya nos viene un anti-malware, un anti-spyware, un anti-rootkit, el host IPS que hemos dicho, control de periféricos, es decir, ser capaz de discernir entre USBs corporativos y USBs que te has encontrado en la calle. Porque por ahí también viene CryptoLocker, por ahí también vienen virus, ¿de acuerdo? Por ahí también vienen amenazas. Te encuentras, me acuerdo ahora de la anécdota esta de cómo fue el ataque dirigido a la central nuclear iraní. Bueno, pues lo que trataban de hacer era tirar pinchos USBs pues, a la puerta de la central o a la puerta de las casas de los empleados, a fin de que un empleado iluso se encontrara un USB y dijera, no, mira que me he encontrado un USB, voy a pincharlo a ver qué tiene. Ah, pues no tiene nada. Pues bueno, pues lo utilizo para la foto de mi prima. Fenomenal, pero ojo que ya te estás infectando, ¿de acuerdo? Control de aplicaciones, muy muy importante, porque ya teníamos un control de aplicaciones a nivel perimetral, pero también necesitamos un control de aplicaciones que vaya en el propio host, que nos diga o nos impida, pues yo qué sé, a un usuario estar todo el día jugando al buscaminas, aunque sea simplemente por eso, buscaminas, al solitario, lo que sea. Oye, cuando detectes este tipo de aplicación, ¡pum!, lo paras, ¿de acuerdo? Importante, protección web, también hemos hablado de ella. Inspeccionar HTTP, HTTPS y, ojo, inspeccionar, estés dentro de la oficina o fuera de la oficina, ese tipo de tráfico, ¿vale? Control de datos, todo el tema de DLP es muy, muy importante, ¿vale? El control de DLP, de hecho, que utilizan muchos fabricantes de terceros, utilizan la herramienta de DLPs o el OEM de DLP de Sophos. ¿Por qué? Porque es bastante buena. Lo que hace no es más que unas reglas de tipo las reglas de Outlook. Oye, si un fichero que viene en este medio, que se llama no sé qué, o que contiene 10 números de Visa, o que contiene 10 números de Mastercard, o de lo que sea, o que contiene la palabra confidencial, ojo, advierte al administrador, páralo, hace el pino puente, algo, ¿de acuerdo? Bomba de humo, lo que sea, ¿ok? Cortafuegos, también muy importante. Todo el mundo estamos muy habituados, todos los administradores estamos muy habituados a parar el firewall de Windows por GPO directamente, porque muchas veces da más por allí que por acá. Bueno, pues Sophos lo que nos permite es fenomenal. Desactiva ese y ponte un cortafuegos que sea 100% administrado precisamente desde la consola de Sophos Endpoint, ¿de acuerdo? Y por último, y no menos importante, de hecho es bastante importante, la verificación de parches. Hace relativamente poco, ¿os acordáis de este hacking team de Italia, ¿de acuerdo? Ha sido bastante famoso porque encontró un zero day precisamente en Adobe, un flash, ¿de acuerdo? Y no lo publicó, no se lo dijo a nadie. Básicamente era un zero day, es decir, una puerta trasera que existe en herramientas o en aplicaciones de terceros que están corriendo dentro de mi máquina, como por ejemplo Flash o, yo qué sé, Adobe PDF. Eso no es parte del sistema operativo, que yo tenga un WSUS súper chulo que es capaz de actualizar los service packs de mis clientes, etcétera, etcétera, sino que también dependemos pues, de un montón de software de terceros. Se me ocurre ahora mismo temas de Oracle, temas de Citrix, temas de Adobe, temas de un montón, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que tenemos los últimos parches disponibles e instalados en nuestros equipos, ¿de acuerdo? Bien, eso es la parte de endpoint. La parte de UTM, pues hemos visto ya un poquito, pero no es más que poner modularmente, para ajustarnos a lo que quiera el cliente, pues Network Protection, fenomenal. ¿Por qué? Porque yo quiero proteger con IPS, con ataques dirigidos a ATPs, bloqueos geográficos, balanceo multi-one, calidad de servicio, ¿vale? Web Protection filtrado precisamente con doble motor de antivirus, que esto es muy importante y no lo tiene nadie, ¿de acuerdo? Tener doble motor de antivirus en nuestro UTM. Si tengo en local, pues Sophos, pues a lo mejor me interesa que perimetralmente tenga otro tipo de motor antivirus para, por así decirlo, 2 lavadoras. Si yo lo lavo 2 veces, seguro que sale más limpio. Pues probablemente, ¿de acuerdo? Antivirus, anti-spyware, control de aplicaciones.
email protection en una misma caja, ser capaz de poder filtrar de spam todos mis correos y además ser capaz de cifrar ese correo. Es decir, ser capaz de una manera automática decir, oye, estos usuarios VIP, cada vez que les manden un correo y salgan a través de mi Sophos UTM, lo que voy a hacer es cifrarlos y los mando cifrados, completamente transparente para el propio usuario que lo ha enviado, ¿vale? Sistema de WAF, ¿vale? Web Server Protection, recordar, TMG se descontinúa o se ha descontinuado ya. Web Server Protection nos permite hacer reverse proxy para publicar y estar de una manera seguro que no nos hace un ataque de SQL injection o un cross-site scripting, no nos meten en un comentario de nuestra página web un script y un tercero que viene a ver mi página web se infecta gracias a que yo permito eso. Pues eso debemos impedirlo, ¿vale? Wireless Protection, en la misma caja, ser capaz de tener puntos de acceso de Sophos, ¿de acuerdo? Puntos de acceso seguros que soportan, como estás viendo, múltiples SSIDs, que aíslan clientes unos de otros, ¿de acuerdo? Con hotspots muy importante para invitados o muy importante para la capacidad de utilizar que los mismos clientes que tienen portátil dentro de mi oficina se vayan a una sala de reuniones y se conecten como si estuvieran conectados por cable, mediante una autenticación de Single Sign-On, etcétera, etcétera. Inclusive, fijaros en las herramientas que nos ofrece Sophos, desde el propio UTM es capaz de desplegar un endpoint, ¿vale? Es un endpoint pequeñito, pero sí que tiene lo esencial. Control de periféricos, ¿de acuerdo? Control de host IPS y propio antivirus anti-malware, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante. Vale. Bien, pues un endpoint tradicional, como sabíamos, ¿de acuerdo? No hace más que, como estáis viendo ahí, se instala en un cliente desde una consola y a correr, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que eso ya se nos queda corto. Necesitamos irnos a una nueva generación. Necesitamos sacar un nuevo concepto de seguridad, un nuevo concepto de endpoint, porque ya no solo nos vale instalarlo con una base de datos de virus y pum, a correr. Necesitamos todo lo que os he comentado precisamente de los ataques dirigidos de los APTs, ¿vale? Reconocimiento de comportamiento, host IPS, ¿de acuerdo? Necesitamos que desde la misma consola o de una manera muy parecida seamos capaces de ver dispositivos móviles o dispositivos personales en modo bring on device. Ojo, porque viene ahora el Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Que no estamos preparados en absoluto para nada y tenemos que ser capaces de proteger precisamente el ataque que existe a esos tipos de dispositivos, ¿de acuerdo? Para eso, Sophos, ¿de acuerdo? Pues saca a relucir, pues ya os he contado al principio que fueron los primeros que sacaron un antivirus que hacía checksum, también los primeros que, viendo que checksum no era suficiente, sacaron firmas, y ahora van a ser los primeros que sean capaces, ¿de acuerdo?, de, mediante ese cloud management, sean capaces de sacar un producto que relacione o que correlacione eventos entre los distintos módulos de seguridad. Porque hasta ahora uno confiaba en que el firewall era de su padre, el antivirus era de su madre y el otro era de su primo. Y no hablaban entre ellos, cada uno hacía su trabajo mejor o peor, ¿vale? La idea es, caramba, si yo soy capaz de detectar algo, lo detecto en un endpoint, ¿vale? Y yo ese endpoint hablo con mi firewall y le digo, ojo, que he detectado eso. El firewall que sea capaz de interrogar al resto de endpoints y decirlo, oye, ¿alguno de vosotros también tiene este tipo de fichero? Porque si tenéis este tipo de ficheros ya me han reportado que es un virus. Directamente, antes de que se ejecute, ¡pum!, cepíllatelo, ¿de acuerdo? Y ese es el plan llamado Galileo, ¿de acuerdo?, que tiene precisamente Sophos en mente. De hecho, están a punto de sacarlo, están a punto de terminarlo. Han empezado ya y tienen algunas cosas ya hechas, ¿de acuerdo?, como por ejemplo la capacidad de creación de una correlación entre el UTM y el Sophos Mobile Control, es decir, entre el propio UTM y los dispositivos móviles, pues ese ya hablan entre ellos, ¿vale? Si un dispositivo móvil no cumple los requerimientos de mi organización, ¿vale?, yo hablo contra el Sophos UTM y el Sophos UTM le dice, cuando venga fulanito a conectarse por Wi-Fi con este dispositivo, no lo dejes, porque no cumple los requerimientos de mi organización, ¿de acuerdo? Esto tiene que ser sencillo, porque todo esto que estoy diciendo, y dice, joder, Ricardo, esto se puede complicar a la N. Es cierto, se puede complicar a la N, pero la idea es
que sea lo más transparente primero para el usuario y lo más sencillo para el administrador, que no necesitamos un alto grado de especialización precisamente para hacer eso, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Un equipo que de repente se ha infectado, ¿de acuerdo? Habla con el sistema de comando y control, por ejemplo, CryptoLocker, ¿ok? Empieza a hablar con los servidores de comando y control, les dice, hola, soy el PC con el ID no sé cuántos, dame la clave pública o con la clave que quieras que cifre para precisamente cifrar este dispositivo, eliminar la clave y empiezo a desplegarme por nuestra red, ¿de acuerdo? Eso, el primero que lo detecta es un módulo precisamente que ya existe en los nuevos endpoints llamados Malicious Traffic Detection o las siglas MTD, que no es más que ese host IPS, ¿de acuerdo?, llevado al extremo con capacidad de, tenemos un montón de listas de sitios conocidos que ya son servidores de comando y control. Si yo veo que un equipo, ¿vale?, sin necesidad de tener UTM, ¿de acuerdo?, sin necesidad de tener un firewall, detecto que está yendo a un sitio que desconfío, ¿de acuerdo?, pues directamente voy a alertar. Ojo, le dice a Sophos Labs, este ficherito que me acabo de descargar está yendo a este sitio. ¿Reconocemos este sitio? ¿Este sitio es bueno? ¿Es malo? Oye, que no, que este sitio es malo. Y manda una alerta al administrador. El equipo de fulanito de tal está tratando de ir a este sitio que está contemplado como un servidor de comando y control y además peligroso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace en ese momento? Bien, pues directamente dice, vale, cepíllate esa aplicación, ¿de acuerdo? Es decir, como Sophos está instalado con privilegios de administrador, ¿de acuerdo? Por lo que dice a esta aplicación es, oye, para, fuerza a un parado, ¿de acuerdo? De esa manera termina la comunicación y muerto el perro, muerto la rabia. Una vez que ya lo he parado, ¿de acuerdo? Pues ya le digo, bueno, ¿ahora qué hago con el fichero .exe? Pues lo voy a eliminar. Y directamente lo elimina, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo, como estáis viendo, de la nueva generación. O los nuevos server lockdown, porque muchas veces pensamos en los endpoints, pero no pensamos tanto en los servidores. ¿Cómo protegemos nuestros servidores? Muchas veces dicen, no, yo tengo un servidor de Unix y ahí pues apenas hay virus, tal. Mentira. O no, yo tengo, es un servidor de Mac OS para las imágenes de la empresa esta de diseño, etcétera, etcétera. Ahí no hay virus, ya. Pues muy bien, pues adelante. Eso es como cuando te pregunta siempre tu cuñado y te mira con cara de tú estás loco, yo tengo un antivirus gratuito que me he bajado de internet y yo, ¿qué pasa? ¿Que soy tonto? ¿Que me lo tengo que comprar? ¿El mío es peor que el tuyo? ¿Cómo va la cosa? No, pues ojo, si vale es por algo, ¿de acuerdo? Bueno, este server lockdown consiste, ¿vale?, desde que se activa, lo que trata de hacer, como estáis viendo, es un perfil del lockdown con una sincronización de datos de la cloud, ¿de acuerdo? Y lo que hace es una foto, ¿vale? Hace una foto en el estado en el que está el servidor, ¿de acuerdo? Qué aplicaciones está ejecutando, ¿de acuerdo? Qué usuarios los está ejecutando, hacia dónde se está conectando, qué tipo de tráfico estoy teniendo, ¿de acuerdo? Qué es lo que tengo en memoria, qué es lo que no, etcétera, etcétera. Precisamente, al tener ese tipo de foto, de aplicaciones, ficheros que tengo abiertos, certificados que estoy utilizando, usuarios, ¿ok? Lo que trato de hacer es si algo de esto cambia, ¿vale? Si algo cambia de la foto, lo primero que voy a hacer es pararlo. Y lo siguiente que voy a hacer es advertirlo. ¿Por qué? Porque en un servidor no es muy normal estar constantemente instalando nuevas aplicaciones. No, si yo ya tengo, es un servidor de Internet Information Server, pues estará corriendo Internet Information Server, un SQL y 4 cositas más. Es cierto, ya está. No necesito nada más para publicar una página web. Si de repente empieza a funcionar ahí el Adobe PDF, pues ojo, que el Adobe PDF no es algo que deba ejecutarse en un servidor, ¿vale? Este concepto de server lockdown yo creo que va a ser revolucionario. De hecho, estoy apuesto a que dentro de poco el resto de fabricantes empezarán a sacar este tipo de snapshots que se crean, ¿de acuerdo? Y además de una manera sencilla, de una manera fácil, no es más que un siguiente, ¿de acuerdo? Y precisamente con eso seremos capaces de evitar ese tipo de infecciones en los servidores, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo funciona Sophos, ¿de acuerdo? ¿Cómo detecta, cómo bloquea y cómo limpia directamente un CryptoLocker? ¿De acuerdo? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, pues de repente entra, ¿vale? El usuario ejecuta malware y ya el threat engine, ¿vale? El threat engine que está dentro del propio endpoint, ¿vale?, puede detectar algo o no. Si detecta que es un segmento de código que está en la base de datos
como los antivirus tradicionales, pues ya directamente, ¡pum!, lo paro. Pero a lo mejor simplemente es errar, ¿vale? A lo mejor es errar que no hace nada, ¿vale? Bueno, pues ojo, yo ya empiezo a sospechar. Lo siguiente que dice es, vale, la aplicación se ejecuta, ¿vale? Y de repente se inyecta dentro del registro de Windows. Recordar que CryptoLocker, una de sus peculiaridades en sus últimas versiones es que se mete dentro de ese registro de Windows, ¿de acuerdo? Y se mete concretamente dentro de ese Explorer.exe, ¿vale? Que es un proceso de Windows que es el escritorio, los iconos, etcétera, etcétera. Bien, pues si ya se ha metido ahí, ¿vale? Nuestro host IPS, que está dentro del propio endpoint, ya empieza a sospechar y dice, oye, que aquí hay algo que se te ha metido en el registro de Windows. Ya empieza, es decir, ya está sospechando, ya tiene muchas dudas, ¿de acuerdo? Cuando realmente las dudas se despejan, es cuando de repente ese Explorer.exe, que no debe tener comunicación contra el exterior, manda, ¿de acuerdo?, una comunicación contra el servidor de comando y control para sincronizar esa llave. Entonces es cuando el Malicious Traffic Detection lo para y dice, tate, te pillé. Aquí ya sí que te he pillado. Sospechaba con el Threat Engine. He sospechado cuando has metido algo en el registro de Windows. Pero cuando ya te detecto, es cuando, tío, estás haciendo una comunicación contra el exterior y además contra un servicio o contra una IP conocida como un servidor maligno, ¿de acuerdo? Pues ahí es cuando lo paro, ¿de acuerdo? La amenaza queda bloqueada, la elimina y alerta al administrador de, ojo, he parado esto, ¿de acuerdo? Así es como Sophos Endpoint detecta, bloquea y limpia ese CryptoLocker, ¿de acuerdo? Por último, y no menos importante también, el malware y esos datos los envía directamente a Sophos Labs, precisamente para esos lookups que os he dicho que se reciben 600.000 lookups al día, ¿de acuerdo? Pues uno de ellos era estos. Ojo, que era este tipo de fichero que entra de esta manera, ha escrito esta clave de registro, ha ido a este servidor de comando control, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y esa herramienta de colaboración, esos lookups, ¿de acuerdo?, muchas veces son los que precisamente nos salvan la vida. Bien, y ya casi para terminar, no me quiero extender ya demasiado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un poco esa conjunción que os digo, este plan que tiene Sophos de esta nueva generación de detección de amenazas, ¿de acuerdo? Este proyecto Galileo, basada en este Heartbeat que estáis viendo en el medio, ¿vale? En la parte de la derecha, casi en rojo, ¿de acuerdo? En naranja, tenéis la parte de los UTM, ¿de acuerdo? Con su DLP, su firewall, su ITE, su filtrado web, etcétera, etcétera, su control de aplicaciones. Y por otro lado tenemos la parte de endpoint, donde está nuestro firewall, nuestro filtrado web, ya esté dentro o fuera de la oficina, ¿vale? Reputación de descargas, que ahora vamos a ver eso qué es y qué interesante es eso, ¿de acuerdo? Whitelisting, control de aplicaciones, anti-malware, emulaciones dentro del propio equipo, es decir, un sandbox que se monta dentro del propio endpoint, DLP y protección de ATP, ¿de acuerdo? Bueno, pues si viniera, ¿de acuerdo?, un tipo de infección, ¿de acuerdo?, lo primero que va a entrar es por mi UTM. Pensemos que estamos dentro de la organización. Va a entrar por nuestro UTM, ¿de acuerdo? Va a pasar a atravesar la parte de firewall, la parte de IPS, va a atravesar todo, va a llegar el equipo, ¿de acuerdo? Y cuando el equipo va a volver a ser filtrado por una capa de firewall, filtrado web, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Hasta que, oye, esto no corresponde con ningún virus conocido, ¿vale? Pero puede que salte ese malicious traffic detection, ¿vale? Esa detección de APT, ¿de acuerdo? Que dice, ojo, que se está yendo a conectar a un servidor de comando y control. Y ese módulo que veis abajo a la derecha, Detection APT, es el que salta. Y dice, fenomenal, acabas de romper, ¿de acuerdo?, una regla de APT, ¿de acuerdo? Yo se lo mando a Sophos Labs y me dice, efectivamente, está yendo a un sitio ilegítimo, está yendo a un sitio de servidor de comando y control. El sistema de Heartbeat, ¿de acuerdo?, proporciona o avisa al administrador diciendo, ojo, tu sistema está siendo comprometido, ¿de acuerdo? Se va a esa máquina, ¿de acuerdo?, detecta ese bicho, ¿de acuerdo?, y se lo cepilla. Ya hemos visto cómo se lo cepilla, ¿de acuerdo? Y dice, ojo, esto lo cepilla. Pero lo más interesante es que después de eso, ¿ok?, ese sistema de Heartbeat empieza a preguntar al resto de endpoints, oye, ¿alguno de vosotros tiene este fichero? ¿Alguno de vosotros tiene esta clave de registro? Porque si tenéis esta clave de registro, acabo de certificar que mi sistema se ha visto comprometido por esto. Entonces, si la tenéis, por favor, deshaceros de ella. ¿De acuerdo?
Eso es un poco la idea y eso es un poco por dónde va la tendencia a esta nueva generación de endpoint, ¿de acuerdo? En resumen, consejos de prevención y protección para CryptoLocker. Informar y formar a los usuarios. Vital, ¿vale? Capital, importante. Segundo, tener un buen antivirus. Un antivirus con endpoint. Es decir, tener un antivirus que sea capaz de no solo detectar virus conocidos, sino también host IPS, ¿vale? PUA, que las PUA son Power Over Wanted Application, es decir, pues esas típicas barritas de navegación que se nos instalan en nuestros Internet Explorer, etcétera, etcétera, que lo que hacen no son malos, lo único que hacen es fastidiar. ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser que, y sin tú saberlo, pues hay alguien haciendo clics, posicionamiento SEO, venta de información o venta de posicionamiento, etcétera, etcétera. Importante también, web control en la propia máquina, ¿vale? Siguiente, la parte de UTM, protección de mensajería y navegación. Y importante, navegación HTTPS, ¿vale? De hecho, Sophos UTM tiene la capacidad de decir, vale, si vas a navegar HTTPS, yo voy a ser capaz de inspeccionar HTTPS en ciertos sitios sí y en ciertos sitios no. Me explico. Si vas a ir, yo qué sé, el departamento de financiero va a la página web de los bancos, que es HTTPS, o de Hacienda, eso no lo inspecciones, porque yo conozco que la reputación de Hacienda y esa reputación de los bancos es la correcta. En cambio, si vas a una HTTPS de una web que no conozco o que está metida o catalogada como cualquier otra cosa que no sea Financial Services, pues lo voy a inspeccionar. No digo que no te voy a dejar, que puede ser también, sino que lo voy a inspeccionar, ¿vale? Eso es capital también. Y por último, realización de copias de seguridad offline regulares. ¿Por qué es esto muy, muy importante? Realización de copias de seguridad offline. Pues como llevo diciendo en todo este WebEx, ¿de acuerdo? No somos capaces a día de hoy al 100% de cada vez que nos infectemos con CryptoLocker recuperarlo, precisamente porque es un coste muy tedioso el hecho de poder descifrar algo que ha sido cifrado con una llave pues bastante compleja, ¿de acuerdo? De un algoritmo bastante complejo, ¿ok? Para ello, la única manera de recuperación es sacar copias de una copia de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nuestros sistemas de copias de seguridad los tenemos mapeados, el administrador tiene mapeada una unidad y CryptoLocker es capaz de, una vez que está metido en el registro, no solo cifrar nuestro PC, sino cifrar todas las unidades que tengamos metidas dentro de nuestro PC. Una de ellas es C, ¿vale? Otra de ellas puede ser D, de datos, y otra puede ser Z, T, U, S, cualquier unidad que tengamos mapeada que esté en el servidor, que esté en un NAS, o que esté en una red SAN, o que sea cualquier cosa, o CryptoLocker va a ser capaz de cifrar esos datos también. Por tanto, si tenemos nuestro backup conectados como una unidad mapeada, también va a ser capaz de cifrar nuestro backup. Y si ya nos cifra los datos y nos cifra el backup, pues os aseguro, amigos, que más de uno pagaba. De hecho, y ya seguro que es para terminar, esto se ha extendido tanto, CryptoLocker está funcionando tan bien para los malos, básicamente porque cuando te dicen, oye, tu PC ha sido cifrado, paga si quieres que te dé la llave para poder descifrado, el primero a lo mejor no, pero el segundo o el tercero o el quinto que pagó sí que le dieron la clave y consiguió descifrarlo. Es decir, que en el fondo dicen la verdad. Si tú me pagas 300 pavos en Bitcoin, yo te doy la llave y tú lo descifras. Y si encima me la da, pues entonces significa que existe la posibilidad de que pueda recuperar esos datos. Y de hecho, es una opción a valorar. El otro día comentaba con un compañero que, bueno, no tiene nada que ver con informática, de hecho trabaja pues en una empresa, de hecho bastante grande, aeronáutica, ¿de acuerdo? Y me contaba el otro día, precisamente al hilo de este webinar de CryptoLocker, se lo estaba contando un poco y él me miraba con cara de, jo, Ricardo, qué friki eres. y me decía, pues puede ser que el otro día pasara eso en mi oficina. Y me pasó a mí, me dijo. Yo, ¿cómo que te pasó a ti? Sí, y estaba tranquilamente trabajando en mi ordenador
y vino el administrador y 3 más, se abalanzaron sobre mí y sobre mi PC y lo desconectaron de la red. ¿Pueden tener algo que ver? Yo, pues sí, probablemente empezaron a detectar que empezaba a cifrar unidades compartidas por ahí, ¿de acuerdo? Detectaron de dónde venían esas tramas, ¿de acuerdo? Y fueron directamente al origen para tratar de evitarlo. Y le dije, ¿y qué pasó? Al cabo del tiempo le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? Y dice, nada, macho, al final hemos tenido que tirar de un backup, porque no había manera, porque ya se había replicado al parecer a otros PCs corporativos, etcétera, etcétera. Y estaba empezando a cifrar todo y al final saltó una alerta de todo el mundo a pagar, incluso tiraron directamente de la corriente. Ojo, que es una empresa que no es Cárnicas Pepe, sino que era una empresa que cotiza en bolsa, es decir, una empresa bastante grande, ¿vale? Que tuvieron que tirar de la corriente y apagar los SAIs precisamente para buscar una solución y ganar tiempo en qué es lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Es decir, no estamos hablando de un virus como el I Love You, que sí que, ¿os acordáis de aquel virus de I Love You? Qué viejos nos hacemos. Lo que hacía era básicamente te infectaba y te sacaba una pantallita, etcétera, etcétera, pero sí que tenía una solución, pues le pasabas el antivirus y a correr, ¿de acuerdo? Esto es algo más que un antivirus, que un virus, perdón. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis algún tipo de pregunta, algún tipo de duda, bueno, pues es el momento. Yo me había comprometido con la gente de marketing a no hacer esto muy extensivo y tratar de hacerlo en una hora y, bueno, yo creo que nos hemos ajustado al límite de hora. Vamos a dar un par de minutos por si tenéis algún tipo de pregunta, ¿vale? Algún tipo de duda y en cualquier caso, bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, perdón, para los que habéis llegado más tarde, existe un panel de preguntas, ¿de acuerdo? Donde podéis escribirme la pregunta. Estáis todos muteados porque somos bastantes y para temas de ruido, pues lo mejor es que lo hagáis a través del panel de preguntas. Me preguntan por aquí que conocen varias empresas que se publicitan. A ver, sí, conozco varias empresas que publicitan que son capaces de quitar el CryptoLocker. ¿Cómo es esto posible? Bueno, oye, como os he comentado, es posible quitar el CryptoLocker. El problema es, depende del tipo de cifrado, ¿de acuerdo? Y con eso hilo con otra pregunta que dicen, vale, ¿y cómo podemos saber el tipo de cifrado con el que se ha cifrado el PC o el portátil? Bueno, pues es muy complicado, ¿de acuerdo? Tendríamos que desmontar la unidad del PC, evidentemente, montarlo pues en un servidor externo y tratar de, mediante cabeceras, ¿de acuerdo?, tratar de ver qué tipo de cifrado. Pero ya os digo, no es trivial, es bastante difícil y efectivamente esas empresas sí que son capaces, algunas de ellas, de recuperar datos, ¿de acuerdo? Pero no siempre son capaces. ¿Ok? Vale, hay mucha gente que está interesada, que le ha gustado mucho la parte del proyecto Galileo, del Next Generation, ¿de acuerdo? Y me están preguntando, hay varias preguntas del estilo de ¿cómo puedo ver una demo, una solución, simulación real de cómo funciona el mecanismo de bloqueo de Next Generation? Bien, esto, como os digo, está por salir, ¿de acuerdo? Hay cosas que ya se hacen, ¿de acuerdo? Pero todavía les queda pues un trabajo. ¿Cuándo va a salir? Me pregunta por aquí otra gente. Bueno, pues se estima que a principios del año que viene, finales de este año, ¿de acuerdo? Ya esté por lo menos algunas versiones. Entonces, para contestaros, de momento no se pueden ver simulaciones reales. Sí que existen, como os decía, algunas cosas, ¿de acuerdo? Pero de momento pues no nos ofrecen o no tenemos la capacidad de enseñaros técnicamente o
físicamente eso cómo va a ser. Sí que tenemos la teoría, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis que muchas veces de la teoría a la práctica pues hay un mundo, y lo bueno es que en el mundo de la tecnología, por lo menos mi experiencia basado en Sophos, es siempre a mejor. Oye, decimos que vamos a hacer esto y ya ahora no solo hacemos esto, sino que hemos pensado que también vamos a hacer esto otro, que es parte importante a cubrir, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues bueno, si tenéis alguna otra duda que no os haya dado tiempo o cualquier cosa, bueno, pues ahí tenéis mi correo electrónico, ricardo.n@ajomar.com, ¿vale? Si tenéis, como sabéis, preguntas de tipo de soporte técnico, bueno, pues que sepáis que también pues Ajomar pues ofrece de una manera gratuita pues, soporte técnico a sus clientes a través de soporte@ajomar.com. Y recientemente estamos creando un canal de